buenas tardes, tengan todos los que nos siguen a través de una edición más de su programa Más que Salud. Hoy tenemos al doctor Francisco Javier Zárate, jefe del servicio de laboratorio del área de salud San Rafael de Punta Arenas. Al doctor lo habíamos tenido de invitado ya en un programa anterior, que habíamos hablado de lo que era el proceso de laboratorio como tal, ¿verdad? Habíamos hablado, doctor, de las boletas, de cómo presentarlas, cómo no presentarlas, ¿verdad? Del proceso de filas, de gestión de filas, de las prioridades que habían también en lo que era la ventanilla de laboratorio, ¿cierto? Correcto. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, doctor. Muy buenas tardes. Qué dicha, qué dicha. Vamos a hablar hoy, doctor, un poquito en lo que es este primer segmento de lo que es la situación actual de vigilancia epidemiológica de lo que son las enfermedades de transmisión por vectores, ¿verdad? Y arbovirosis, para que las personas que consultan en nuestro centro estén un poquito enterados. También informarles con respecto a la instrucción del ente rector del Ministerio de Salud con respecto al uso de mascarillas, y también la manifestación que hizo la Caja Costarricense del Seguro Social la semana anterior con respecto al uso de mascarillas en lo que es los diferentes servicios, pasillos, áreas de atención diferenciada, y también la parte nuestra, ¿verdad? Que es lo que tenemos que recomendarle al paciente, ¿verdad? Porque es importante saber que el COVID no ha terminado, ¿verdad? No solamente no ha terminado el COVID, sino que tenemos entidades, ¿verdad?, que ahora que va a entrar el invierno, pues van a estar manifestándose con mayor fuerza, ¿verdad?, que tiene que ver con los virus influenza. Exactamente. Adenovirus, rinovirus y todos los demás. O sea, recordar que coronavirus, ¿verdad?, era una parte apenas. Ahora vamos a tener todos. Exactamente. Estamos acá desde el Hotel Puerto Azul, ¿verdad?, en esta linda tarde. También agradecerles a ellos por brindarnos el espacio acá, y también a Cafecito Don Lucas, de acuerdo, a hacer la mención. Que eso lo vamos a saborear. Exactamente, ahorita. Muchísimas gracias. Es importante, entonces, haciendo la introducción a lo que es la situación actual de COVID, tuvimos una reunión, ¿verdad? Las comisiones regionales de vigilancia epidemiológica en el Hospital Monseñor Sanabria, hace 2 semanas aproximadamente. Hace 2 semanas. Para realizar lo que es el plan de estimación de casos de tuberculosis del 2023 al año 2027, ¿de acuerdo? Los diferentes miembros de las comisiones, incluyéndolo ustedes, estuvimos ahí, ¿verdad?, haciendo cálculos del último quinquenio de lo que eran los casos detectados, los casos examinados, los casos confirmados de tuberculosis. Porque nosotros, de acuerdo a la población adscrita que tenemos, nosotros tenemos que examinar o detectar más bien a 112 pacientes por año. O sea, tenemos 4 VAIs por mes. Cada VAIS debería estar detectando aproximadamente 10 pacientes sintomáticos respiratorios. ¿Qué significa un paciente sintomático respiratorio? Es aquel paciente que tiene tos con flemas de más de 15 días de evolución sanguinolenta o no, ¿verdad? Entonces, el paciente que tiene estos síntomas, por lo general, va a consultar y va a ser enviado a lo que es la unidad de atención diferenciada. Si este paciente ya le descartamos las distintas patologías y se nos enciende el bombillillo de que, mira, tiene más de 15 días de tos con flemas, ya le hemos dado tratamiento y no mejora, pensar en tuberculosis. Y la prueba de tuberculosis es muy sencilla, es recoger una muestra de esputo, ¿verdad? La norma indica que en unidades o servicios de urgencias debe ser una toma en el momento y otra a los 30 minutos. Vigilada, ¿verdad? Que una enfermera esté vigilando que el paciente recoja la muestra. Si es un paciente que tiene una prueba de COVID negativa, ya no debería estar en una unidad de atención diferenciada, ¿verdad? Ya
Sí, estaría... podríamos atenderlo en un servicio de consulta externa. Si aquí le mandamos la prueba de esputo, aquí cambia la cosa, ¿verdad? Entonces hay que tomar una muestra en el momento y la otra al día siguiente. Ojalá de la mañana, es lo que indica la normativa, ¿cierto? La preferencia es eso por concentrar. Estamos hablando de concentrar más cantidad de muestra en sí y de posibilidad de bacilos, ¿verdad? Exacto. En algún momento, cuando nos dan la clase, ¿verdad?, de tuberculosis, nos hablan del bacilo de Koch, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica y lo que se va viendo, ¿verdad? Y lo que la institución va haciendo en sus lineamientos, reglamentos, normativas. Porque existe hasta incluso en los mismos personal de salud, de mandar la prueba de esputo una muestra por día, por 3 días. Eso ya no es así. No, ya la norma cambió a 2. Exactamente. Se ha visto que una tercera muestra de esputo y un muy bajo porcentaje de detección de lo que es el bacilo alcohol ácido resistente, ¿verdad? Que es lo que se ve en el... Sí, mucho de eso tiene que ver, ¿verdad? Porque son 3 muestras, la persona tal vez a la primera, como dijimos, que fuese en la mañana, quedaría mejor y más concentrada. Pero cuando ya hablamos de 3, la gente ya no le gusta tanto hacer el esputo, sino que es saliva. Entonces de ahí no vamos a lograr absolutamente nada en una detección. Cuesta más detectarlo, por supuesto que es salivosa. De hecho la clasificamos como salivosa. Ajá, sí, exactamente. Cuando uno va y anota en lo que son los libritos de registro, ¿verdad? Efectivamente. No hay mucoide, saliva, eso es lo que va uno, ¿verdad? Purulenta. Purulenta. Eso es lo que uno va ahí anotando en el control. Entonces, lo que dice la normativa es que se quiere erradicar la TB, pero necesitamos tomar muestra, o sea, realizar examen de esputo. Entonces, desde hace 5 años, la cantidad de pacientes adscritos ha aumentado. Entonces, el plan de estimación de casos es para calcular cuántos pacientes ahora debemos detectar por año. Esa es la reunión. Además de eso, doctor, seguimos teniendo casos de dengue. Malaria también, que es la que se nos está sumando. Tenemos casos de malaria bastantes en lo que es la zona huetar, ¿verdad? Sí, nosotros Atlántica. acá, no por lo menos en esta zona donde estamos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Quepos sí. Quepos sí, hay unos casos. Y también estuvimos en una reunión, ¿verdad?, en la cual estuvo usted. Esta sí fue la semana pasada, en la cual hicimos una especie de repaso, ¿verdad?, de todo lo que es la definición, la toma de la muestra, la gota gruesa, la prueba rápida, ¿verdad? Un repaso demostrativo interesante porque se aplicó la prueba rápida, ¿verdad? Para que todos la viéramos y todos participáramos en cómo es que se realiza una prueba rápida. Nosotros nos comentabas el día de la reunión, 20 o 25 kits. Son 20 kits. Ok, entonces... esos son iniciales, ¿verdad? Ok. ¿Y eso en cuánto tiempo, digamos, está el resultado? Cuando tenemos la sospecha de que hay un paciente que cumple la definición de caso de malaria. Tal vez desde el momento al final puede ser 1 hora con 30, lo mucho, por ahí. Ok, perfecto. Sí, la prueba está para determinarse un determinado tiempo, 30 minutos lo mucho. Perfecto. Pero hay que agregarle los procesos, ¿verdad?, en sí de la toma, de la corrida de la muestra y luego del reporte. También, bueno, según el plan de vectoriales, que aquí valoramos lo que son las visitas periódicas por parte de las asistentes técnicas de atención primaria, ¿verdad?, lo que es en conjunto con el Ministerio de Salud, de andar revisando que no hayan en las casas lugares donde haya recolección o se acumule agua, ¿verdad?, para que no haya ahí lo que es la producción de los reservorios, para lo que es todo el proceso que hace el dengue, ¿verdad?, las larvas y todo eso. Se continúa haciendo, se está retomando, ahora que ya está la apertura de casi que todo está a la normalidad. Dentro del plan, por dicha, lo que es área de salud San Rafael, no tenemos pacientes confirmados por malaria ni hemos tenido pacientes sospechosos por malaria. Y de Zika
que es otra, y chikungunya, que son otras, ¿verdad?, enfermedades, no tenemos casos. Hay que recordar que el Zika produce microcefalia en los recién nacidos, ¿verdad? Hay una circular en la cual el Ministerio de Salud a nosotros nos facilita, doctor, en la consulta de control prenatal, repelentes y también lo que son toldos. Para darle a las pacientes, para que ellas puedan tener todos los cuidados y hayan menos casos de lo que es el Zika. Eso es lo que la situación actual. Entonces, hablándoles un poquito de esto, es importante también para las personas que nos ven que sepan que el Ministerio de Salud indicó lo que era que ya no tenemos que usar las mascarillas. Entonces, hemos tenido varios casos donde el usuario llega al área de salud y la recomendación de los guardas es que deben de usar mascarillas porque ahí hay un mayor riesgo de contagio. O sea, porque no estemos en una unidad de atención diferenciada, no quiere decir que no hay microorganismos, ¿verdad?, para contagiarnos. Ya solamente por estar en un centro de salud, ya ahí el riesgo aumenta. Es que estamos ante una concentración de gente, ese es el asunto. La mayoría está llegando porque tiene algún tipo de situación particular y no sabemos si esa persona tiene algo en ese momento y podría contaminar a los demás. Entonces sí, el asunto de la mascarilla continúa. Cobra importancia. Exactamente. Y ya llegó el oficio de nivel central en la cual nos indican que si todas las personas que van a un centro de salud deben de usar mascarilla. Entonces más bien esto es un llamado para que nos colaboren a continuar con el orden, con el lavado de manos, que eso mismo habla lo que son las medidas de higiene, este oficio, ¿verdad? Más que todo por una situación de proteger a las personas que tienen mayores factores de riesgo, ¿verdad? Porque puede ser que usted o yo somos personas sanas, ¿verdad?, estamos vacunados, pero podemos tener o ser asintomáticos, tener el virus y llevarlo, transmitirlo. Estamos en presencia de portadores asintomáticos. Exactamente. Fundamentalmente porque recordar que cuando se va a alguna cita, ¿verdad?, estamos hablando de que sea para un niño o sea para un adulto, ¿verdad?, hay gente que acompaña. Entonces muchas veces la cita es de adulto mayor y llevas un acompañante. Exactamente. Si la cita es del niño, pues va la mamá o va el papá. O algunas veces un tío, una tía o algún familiar. Entonces siempre estamos en presencia de gente que podría ser vulnerable. Sí, puede ser tal vez que suene como muy trillado o que sea cansado el mensaje, pero es igual, por ejemplo, como lo comentabas, lo que estaba indicado al inicio era que las personas que tenían algún tipo de discapacidad se hicieran acompañar de alguien más. O las mujeres embarazadas, ya con niño en brazos, se hicieran acompañar de alguien más. Ahí sí. Pero si es una persona sana, que por ejemplo va con el hijo, va con el nieto, va con la nuera, lo ideal es que no sea de esta manera. Igual, si va a consultar en una unidad de atención diferenciada, famosas unidades COVID, ¿verdad? Y si van los padres con el niño enfermo, lo ideal es que sea acompañado por una familiar. Persona. Exactamente. ¿Por qué? Por lo que usted comentaba, ¿verdad? Estamos en lugares concentrados, ¿verdad?, en el cual hay mayor riesgo de transmisión, ¿verdad? En estos casos uno lo que busca, ¿verdad?, es la medida de protección de todos. Exactamente. Entonces puede que lleven a los niños y estén sanos y terminen saliendo con algún tipo de enfermedad. Exacto. La otra cosita que es importante aclarar es que las unidades de atención diferenciada, hay personas que llegan a la puerta principal y tienen fiebre, dolor abdominal, tal vez no tienen tos y un poquito de dolor de cabeza. Entonces, en el último lineamiento del Ministerio de Salud para la detección de la enfermedad de COVID-19, habla de que
Paciente sospechoso es aquella persona que tiene fiebre y tos, ¿verdad? Tiene que cumplir estos dos. Si es solo fiebre, no debería estar en unidad de atención diferenciada. Si es solo tos, tampoco. Pero entonces tiene que tener fiebre y tos o 3 o más síntomas que pueden ser cefalea, que es dolor de cabeza, rinorrea, que son moquillos, odinofagia, que es dolor de garganta, anosmia, disgeusia, dolor abdominal, diarrea, rash. Diarrea y rash. Ajá, rash, que es alergia, ¿verdad? Dolor abdominal, mialgias, que es dolor muscular, artralgias. Hay un síntoma ahora que apareció como, digamos, dentro de lo que es variantes COVID, ¿verdad? Que es la conjuntivitis. Es una de las ya diferentes de lo que hemos estado habituados a tener en los picos COVID cuando existió. Entonces, cuando al paciente cumple ciertos síntomas, ¿verdad? O signos, es cuando se le indica, o sea, no se le está mandando porque no lo quiere mandar o no lo quiere ver en tal servicio, no, es porque entra en este conjunto en este síndrome, ¿verdad? Y por eso es que se está enviando, porque muchas veces lo que sucede es que hay padres que dicen, pero ¿por qué me están mandando si ahí me voy a contagiar? Bueno, nos podemos contagiar en cualquier lugar, realmente, ¿verdad? Por eso es que empezamos a hablar de lo que es otra vez del uso de mascarillas. De mascarilla, por supuesto que sí. Me quiero devolver para llegar al mismo punto. Enfatizar el asunto de la mascarilla. Y que no es solamente en unidades de atención diferenciada, sino en todos los centros de salud. Entonces, que me digan que en tal clínica, en tal hospital no están usando mascarilla, ¿verdad? Allá es cada... Son riesgos. Exactamente. Riesgos entonces, que se corren. Entonces, o sea, la idea de hablarles de la situación actual es para que ustedes sepan que tenemos casos, ¿verdad? La semana anterior, recordar que vamos por semanas epidemiológicas, la semana anterior fue la 21, que eso va de arranca de domingo a sábado. La semana tras anterior tuvimos 3 casos de COVID confirmados por laboratorio y 2 por nexo epidemiológico. Esta semana hubo solamente un caso confirmado por laboratorio. Hay algo importante, ¿verdad? Que es se había mencionado en la anterior charla, que es la concomitancia, o sea, que existan 2 entidades a la vez. Sí. Que sí. Ya estamos en presencia de virus, influenza B y COVID. Ajá. Y sí, efectivamente. Y de esto les vamos a hablar más en el próximo segmento. Nos vamos a un corte. Ocasión. Volvemos aquí a su programa Más que Salud. Tenemos al doctor Javier Zárate, jefe de laboratorio del área de salud San Rafael, hoy que traemos el tema de TORCH, ¿verdad? En el embarazo, como pruebas de laboratorio. Ya conforme vamos a ir desarrollando el tema, vamos a irles explicando qué significa el tema de TORCH. En el segmento anterior hablábamos de la situación actual de lo que eran las enfermedades epidemiológicas, ¿verdad? Que era lo que más se estaba presentando en el área de salud para conocimiento general y lo que era la importancia del uso de mascarilla, ¿verdad? En resumen. Doctor, también hacerles la mención a las personas que nos ven de que invitarlos a lo que es el Hotel Puerto Azul aquí en Punta Arenas. Por supuesto. Al Hotel Puerto Azul nos acabamos de tomar excelente tarde, una excelente vista. Un cafecito aquí, ¿verdad? Don Lucas, que en realidad sí está. Los invito a probarlo, está bastante bueno.
Aquí en el Hotel Puerto Azul tenemos habitaciones, piscina, restaurante, bar, amplias instalaciones, parqueo amplio y un penthouse también, una torre, ¿verdad? Que tiene un penthouse allá con gimnasio y su piscina propia. Parque de niños, atracadero para cruceros. En realidad, invitarlos aquí a la provincia de Punta Arenas para que vengan a disfrutar de este verano, ¿verdad? En el Hotel Puerto Azul y agradecerles por brindarnos el espacio. Claro que sí. Entonces, doctor, ahora sí, a lo que vinimos, el tema que veníamos a hablar, el tema de Torch. ¿Qué significa, o sea, qué es el tema de Torch? Hay muchas pruebas que se deben de realizar fundamentalmente para el bien del niño. En el caso de la madre se estudia generalizado si tiene algún problema diabético, si tiene algún problema también de presión arterial, si tiene algún tipo de situación genética que sea importante que el médico sepa. Las pruebas de Torch tienen que ver con transmisión de cierto tipo de entidades, de enfermedades hacia el niño. Esto se llamaría una transmisión congénita. Entonces lo que se trata es de evitarla o controlarla para que no haya problemas sobre el producto que es el feto, ¿verdad? El niño. Entonces la Torch como tal, ¿verdad? T es Toxoplasma gondii es el parásito. Creo que todo el mundo ha escuchado lo del asunto de toxoplasmosis. Toxoplasmosis, con el caso particular del gato, que es el que transmite el parásito. Toxoplasma gondii. Se encuentran las heces, ¿verdad? Se encuentran las heces, hay un ciclo que él tiene en el gato, son zoonosis, son ciclos que pertenecen a animales que entra el hombre accidentalmente, pero que en el hombre genera otro tipo de situación y podría eventualmente ocasionar pérdida del feto, pérdida del producto, el niño, y también en el caso de la madre, ¿verdad? Exacto. Que quede claro que no estamos diciendo que no tengan mascotas, ¿verdad? En el hogar. Sí, no, lo que hay que tener es el cuidado o sea, la responsabilidad. Del momento de estar embarazada, el cuidado que debe tener. Sobre todo, la mayoría en Costa Rica, o sea, para ser de acuerdo a lo que se ve uno y analiza, la mayoría tiene una inmunidad ya, o sea, se ha ido o fue contaminada en un momento dado por el parásito. Entonces, el asunto es, en el momento del embarazo, saber cuál es la situación de la madre y hacer una investigación para que no tenga ningún problema el niño. Exacto. Entonces, en la consulta de control prenatal, el médico está en la obligación de mandarle a la pacientita embarazada el examen de toxoplasmosis. Aquí vemos dos, la IgG y la IgM. Tal vez si nos explica un poquito de eso, porque ahora con el acceso que tenemos todas las personas al expediente digital, podemos ver resultados antes de llegar a la consulta. ¿Cierto? Eso es cierto. Eso totalmente. Es cierto, ¿verdad? Y algunas veces asusta, ¿verdad? Exactamente. Entonces, empiezan a consultar. Exactamente. Entonces eso es lo que queremos aclarar para tranquilidad de todas las personas y conocimiento de las personas, ¿verdad? Porque pueden llegar y ver, uy, me salió positivo este examen y yo veo numeritos aquí. Y ahora entonces le toman un pantallazo a eso y se lo mandan a otra persona, y ahí, ¿verdad? Si no hay conocimiento de la IgG y de la IgM, entonces eso es lo que queremos aclarar, y tal vez si nos explica un poquito. Sí, esa situación que dijiste ahora con el EDUS es importante porque tienden a preguntarse, ¿verdad? Que si a usted le pasó, que si usted lo tenía, que le hicieron, que le mandaron. Entonces empieza a generarse como un cierto miedo o susto, llamémosle al toxoplasma en sí o a la prueba en sí. Cuando una persona es infectada por primera vez, nosotros llamamos primoinfección. Entonces, cuando se genera la primoinfección, hay una respuesta inmune. O sea, el cuerpo va a reaccionar ante el parásito para controlarlo y eliminarlo. Entonces, en esta primera fase de respuesta pueden haber dos formas. Una forma que se llama de anticuerpos o humoral, nada más digamos que sea la inmunidad. Y la otra tiene que ver con células, la fase de respuesta celular. En el caso particular de las IgM y las IgG, son respuestas de anticuerpos ante el parásito.
Entonces, cuando uno encuentra la IgM, que es importante que lo sepan, es primo infección, o sea, está recién contaminando. Exactamente. Por eso es importante en la embarazada. ¿Por qué? Porque si usted encuentra que ya tiene IgG, más bien está protegida. Pero en el momento en que usted encuentra que la IgM y la IgG ambas están negativas, entonces sí tiene que decirle a la madre que se cuide mucho del asunto de los gatos. No estamos hablando de que no tenga, sino que tenga una precaución. Exactamente. Con el gato el riesgo obstétrico aumenta, ¿verdad? Entonces Correcto. lo ideal es que tenga una valoración por un especialista en medicina materno-fetal, ¿verdad? Para que le haga controles de que el niño no venga con ninguna anomalía, porque el problema de la toxoplasmosis es que puede dar problemas a nivel ocular, ¿verdad? Ocular, exacto. Ceguera, ¿verdad? Y estas cosas. Afectación, ¿verdad? De lo que es la visión. En todo esto, el laboratorio clínico lo que está dado es en apoyar al médico, en darle un resultado a tiempo, para que se logre atender lo que pueda ser en el caso de la embarazada. Entonces necesitamos cortar la transmisión, tratarlo, darle un tratamiento con cierta precaución en el embarazo para que el niño no tenga un sufrimiento, no tenga ningún problema, aunado al problema tal vez del parásito. Entonces sí se cuida, particularmente cuida mucho a la mujer embarazada por ese sentido, por el producto. Estamos siempre cuidando al bebé. Estamos cuidando al bebé, estamos cuidando a la madre. Exacto. Entonces, que tengan la hojita de resultados, ¿verdad? Firmada por el microbiólogo, está validado, o que tengan acceso a LEDOS. Entonces, ellas pueden ver ahí porque se aparece IgG. Sí, aparece tal y cual lo estamos comentando. Puede ser que lo estamos comentando y tal vez estarán, ¿verdad?, pensando, ¿qué será? Entonces, no, así lo ven así, toxo, IgG, IgM, ¿verdad? Correcto. Entonces, la forma en que lo escribe sería la I latina, una G pequeña, digamos la minúscula, sí, y la M mayúscula. Ajá. Entonces, la IG es inmunoglobulina M y la G sería inmunoglobulina G. Entonces, nada más recordar que la M sería la primo infección, o sea, la que va a aparecer cuando está en ese momento con infección. Si la tiene activa, ¿verdad? Si la tiene activa. Y la G sería la inmunidad. Tuvo contacto y quedó ya tuvo contacto una huella, y quedó una huella. Exactamente. Los términos de nosotros médicos pues siempre son así, una huella inmunológica, pero tiene protección. Exacto. Llamémosle que tiene una protección inmune ante el parásito. Perfecto. Soplado. Torch. Entonces, dependiendo de la literatura que uno revise, la T y la O puede ser toxoplasmosis, pero la O puede también leerse como otros. Dentro de estas, ¿verdad?, podemos tener HIV, sífilis. Sífilis, que sería el BDRL. Entonces, en esta también primer consulta de captación de control prenatal se debe mandar prueba de BDRL, que en caso de salir reactiva, uno ve las diluciones, ¿cierto? Correcto. Entonces, las diluciones son, tal vez si nos puede hablar un poquito para entender esa parte de las diluciones, porque podemos leer que puede haber 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, y avanza. Entonces, tal vez si nos habla un poquito de eso, para que... El término de VDRL, o sea, VDRL, lo puede uno nombrar. VDRL es un término de nomenclatura en inglés, ¿verdad?, que es Venereal Disease Research Laboratory, que es un laboratorio de referencia de enfermedades venéreas, leyéndolo correctamente. Por sus siglas en inglés. Es una prueba que lo que está diciendo es una inmunidad que tiene, o sea, la persona está reaccionando ante algo, podría reaccionar con un proceso autoinmune. Entonces, la prueba de VDRL no necesariamente significa sífilis, sino simplemente es una respuesta inmune. Eso es muy importante. Sí, porque pueden asustarse. Sí. Podría decir que una persona... Puede ser un falso... que no tiene que ver con la sífilis. Exacto. Eso fundamentalmente cuando una persona sufre de lo que se llama enfermedades autoinmunes. Entonces está generando autoanticuerpos. Entonces tenemos que diferenciarlo de la verdadera infección por sífilis. Entonces en este caso, cuando uno analiza esto por la tecnología de VDRL, es
¿cómo le podríamos llamar? Como pequeños palitos que uno ve al microscopio que se aglutinan o se pegan. Entonces, esos palitos queremos separarlos. Entonces, para poder separarlos, uno diluye. Exacto. Entonces, uno va a encontrar un control negativo, o sea, una muestra que no tiene nada, y uno ve esos pequeños bastones separados. Entonces, uno compara cuando está negativo, esos bastones separados, contra un grumo de ellos. Entonces, para poder llegar a tenerlos separados, a hacerlos negativos, se diluye. O sea, que uno puede tomar una parte y le agrega 2 de agua. Ajá. Una parte y le agrega 3 de agua, 4 de agua. Ahí es donde uno habla de BDRL 1 en 1, o sea, una parte de el reactivo y una parte de agua, o de solución de dilución. 1 en 2, 1 en 4. Entonces yo voy haciéndolo hasta que esos bastones se despeguen. Y llegamos a compararlo con un campo que realmente es negativo. Entonces la respuesta a lo que dijiste es simplemente diluirlo, o sea, irlo disminuyendo, desmenuzándolo hasta llegar a un factor negativo. Entonces esa dilución la puede uno hacer de 2 en 2. Entonces uno puede decir 1 en 1, 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16 y 1 en 32. Cuando uno llega a un nivel como 1 en 32, lo que está diciendo es que está muy concentrado. Que tenemos que hacer muchas diluciones para que hay que hacer muchas diluciones para poder llegar a tenerlo negativo, a separarlo. Entonces es importante, entre más alto está, la siguiente prueba, ¿verdad? Que es la prueba FTA, que es la que nos va a decir si realmente es una infección por Treponema pallidum, que es el de la sífilis. Muy bueno es la musiquita del fondo, Tenemos muy buena, hoy tenemos un buen ambiente. Hotel Puerto Azul. Hoy tenemos buen ambiente, buena tarde, buen sol y buena música. Ok. El tema hoy está interesantísimo. Para desarrollarlo, bueno, ¿verdad? Entonces lo confirmamos con un FTA, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos la confirmación, así de una vez iniciamos el tratamiento, porque la sífilis puede haber afectación, ¿verdad? Lo que es a nivel de los dientes del niño, a nivel del sistema nervioso, ictericia también puede provocar. Y también dentro de estos otros, ¿verdad? De TORCH, HIV, que como ustedes saben, ¿verdad? HIV tipo 1, HIV tipo 2, ¿verdad? Y tipo 3, lo que pasa es que depende de las zonas en donde esté uno ubicado, ¿verdad? Porque esos son en África, podrían darse el tipo 3, pero fundamentalmente estamos con tipo 1 y tipo 2 acá. Ok, y bueno, toda la afectación de la inmunidad, ¿verdad? Que provoca, y el riesgo de llegar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya que es la fase, ¿verdad? Cuando ya sería la fase terminal, sí. Exactamente, que suena parecido, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Sí, una cosa es, de hecho, una persona puede permanecer por años, prácticamente toda la vida, con serología positiva al HIV o VIH. Sin embargo, no padecer SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. O sea, ya es padecer la enfermedad. Exactamente. Y VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Que hay mucha... Tenemos varias décadas, ¿verdad?, de tener este virus a nivel mundial, pero ya se volvió años, o sea, es importante lo que es el uso de métodos, ¿verdad?, de protección, pero métodos de barrera. Exactamente, de barrera, y y el control adecuado de esta enfermedad, ¿verdad?, que puede ser una enfermedad crónica y no llegar a ese nivel de... En las últimas décadas, lo que ha ocurrido con el HIV es que tal vez se le ha perdido el miedo porque el tratamiento es bueno. Si nos devolvemos a los años 70, 80, digamos, todo el mundo recuerda la famosa banda de Queen, Freddie Mercury, todo lo que él vivió, lo que él tuvo que padecer cuando eran sistematizados, ¿verdad? La persona, o sea, se señalaba y se le decía que el sujeto tiene VIH, había mucho estigma. Exactamente. Y ahora las H es conocida. Sí, ahora ya el asunto cambió, ¿verdad? Simplemente en aquel momento era mucha la cantidad de drogas o medicamentos que tenía que tomarse. Ahora ya es un cóctel mucho menor, o sea, un número de pastillas o medicamentos que son mucho más efectivos, más limpios y que mantienen o controlan. Pero eso no significa que no esté presente la enfermedad. O
sea, Exacto. que no esté presente el virus como tal. Continuamos, doctor. Nos vamos a ir a un corte y nos volvemos a ver con este tema que está interesantísimo. Muchas gracias. Volvemos a su programa Más que Salud, aquí desde el Hotel Puerto Azul en Punta Arenas. Contamos con la presencia del doctor Zárate. En el segmento anterior hablábamos ya, entramos en lo que era el tema, ¿verdad?, de TORCH en el embarazo. Y habíamos hablado, doctor, de toxoplasmosis, que me decías que ya existe también la prueba de antígeno y PCR. Sí, hay pruebas, algunas de estas que vamos a estar viendo o conversando, que también tienen una modalidad que es de PCR, que sería ya un análisis molecular. O sea que uno podría analizar directamente si está el parásito o no, molecularmente, o sea, por medio de el material genético del parásito. Nosotros utilizamos las pruebas más normales, ¿verdad?, que hay en nuestros hospitales, que tiene que ver con ELISA, que es lo que hablamos de IgG e IgM. Pero también recordar que pueden existir otro tipo de pruebas que es de base molecular, pero son más costosas. Entonces, eventualmente podría uno recurrir directamente en un caso particular si necesita analizar ya el material, o sea que necesitamos con toda certeza si está o no está el parásito. Sí podemos verlo. Perfecto. También ahí hablábamos en otros, ¿verdad?, que entraba lo que era sífilis mediante la prueba de VDRL y la confirmación mediante FTA. Y FTA, igual como dijimos de VDRL, por sus siglas en inglés es fluorescent, o sea, treponema antibodies, que serían anticuerpos fluorescentes. Treponema. De treponema. Enfermedad de Lewis también, ¿verdad? Enfermedad de Lewis. HIV, que era, se confirmaba también con el Western blot, si no me equivoco. Sí, cuando hacemos el análisis de HIV ahora contamos con una prueba rápida. Así. Luego de esta, si existe algún dato de que dé positividad, recurrimos directamente a otra prueba que se llama de base ELISA, que es una prueba que se utiliza en los equipos que se usan para, eso es importante, para banco de sangre. Entonces, cuando uno hace un tamizaje de una persona que es donante, va exactamente a ese tipo de análisis y en ese tipo de equipo. Y me imagino que se han detectado pacientes que sin saberlo, porque llegan a donar, uno los encuentra que tengan VIH, anticuerpos. Lo que estamos midiendo son anticuerpos. TORCH, la R. Rubiola. Que aquí, ¿cuál es el examen que se manda para la detección como tal? Igual, todas estas entidades, digamos ya, rubiola, toxoplasma, citomegalovirus, que lo vamos a ver más adelante, y herpes, todas están en base de inmunológica, que es uso de la IgM, inmunoglobulina M y la inmunoglobulina. Perfecto, entonces ambas dos, o sea, es lo que se hace en el análisis de estas para saber si son primos infecciones, o sea, como lo hablamos antes, que son que tiene la infección en ese momento o que tuvo una infección anteriormente. Eso igual lo vamos a, como lo estamos conversando ahora de una por una, está interesante, pero igual es aplicable en todas. Hay una cosa que no dijimos con el toxoplasma, que normalmente todo este tipo de respuestas del toxoplasma, de la rubiola, del citomegalovirus y del herpes, la persona va a generar la inmunidad 15 días después de tener el punto de infección. Entonces, ¿cómo es que uno logra saber? Nosotros trabajamos con equipos y ciertas gráficas en donde uno ve un día, primer día, segundo día, tercer día, y uno va generando como una especie de curva. Entonces, al día número 15 es el día como
más alto, donde uno podría tener una cantidad de anticuerpos y luego empieza a descender hasta llegar a una respuesta que es en IgG, que es el mantenimiento de la respuesta inmune. Entonces todas estas están basadas en eso. Primero vamos a tener el punto de infección y a los decir 15 días ya vamos a tener la respuesta como tal y luego vamos a tener la inmunidad como tal. Las primeras en aparecer son las IgM, las siguientes en aparecer son las IgG. ¿Y eso cómo se puede solicitar al laboratorio? ¿Existe algo para solicitarlo? Es que se solicita, como lo hemos conversado, igual, con IgM e IgG de toxoplasma, de rubiola, citomegalovirus y herpes simplex, ¿verdad? Y si el médico en el EVAIS, vamos a ver, ¿ustedes le pueden enviar esas gráficas al médico del EVAIS o es meramente...? No, esas gráficas son de teoría, o sea, esas gráficas son las que uno manejaría como respuesta, ¿verdad? Las gráficas normales de respuesta que podría tener una persona en Costa Rica como la podría tener en Italia, en Estados Unidos, o sea, son respuestas inmunes aunque varía también de persona a persona. Sin embargo, lo que se logra ver en los estudios es que 15 días después ya levanta la respuesta inmune. Bueno, y la rubiola como tal, que da problemas a nivel de oído, del sistema nervioso central, ¿verdad? Después tenemos lo que es citomegalovirus. Tal vez si nos pudieras hablar un poquito de lo que es el citomegalovirus. Como mencionamos ahora, ¿verdad? Todo este tipo de entidades es por lo común de ellas, que a veces la gente no las, digamos, están en las personas y no las detecta porque simplemente uno no lo hace, ¿verdad? Pero todas son entidades que al final cursan con una fiebre, con una exposición, un cierto rash, y la persona lo padece, pero son como inocuas en el sentido del padecimiento a la persona. Tiene que ver más con lo que pueda suceder con el niño, fundamentalmente. Y como todas estas son congénitas, o sea, pueden pasar a través de la alimentación del bebé, o sea, a través de la sangre, la barrera placentaria, o inclusive contaminarse en el canal vaginal. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que ver, pero digamos como personas, la gran mayoría de las personas, como mencioné al inicio, pueden tener toxo, IgG positivo, exacto, citomegalovirus positivo, porque anda en el común de las personas por la infección, y el herpes, que el herpes es uno de los más comunes, el herpes simple, ¿verdad? Que es el herpes de labios, labial, labial, que tiene que ver más con un estado de estrés de la persona. Entonces son manifestaciones que uno podría tener que son de transmisión común, pero en el niño sí ocasionan problemas, como lo mencionaste con la rubiola, como lo podemos mencionar con el citomegalovirus, ¿verdad? Que generan problemas de alteraciones congénitas en el virus. Incluso dependiendo de esto es que cuando la madre entra en labor de parto es que se elige, ¿verdad? También dependiendo de otras situaciones, de la posición del feto y todo eso, si está en posición, si está cefálico, ¿verdad? O si el bebé está transverso, o si el bebé está sentadito, ¿verdad? Ahí es donde se valora en una sala de partos si va a ser mediante cesárea o parto vaginal. Es importante recordar que el citomegalovirus también tiene relación con lo que es mononucleosis, ¿verdad? Y Epstein-Barr virus, ¿verdad? El virus de Epstein-Barr. Y también hay un poquito de relación con lo que es la varicela, ¿cierto? Entonces la transmisión se adquiere igual, ¿verdad? Se adquiere igual. Y por último, lo que es el herpes simplex, que tenemos aquí, hablando un poquito como de cultura también general, el tipo 1 y el tipo 2, que el herpes tipo 1 es el famoso herpes labial, ¿verdad? Que podría ser... que la mayoría de gente lo conoce. Ha tenido, ¿verdad? Y el famoso fuego, ¿verdad? Que está muy relacionado también, es medio familia de lo que es el herpes zóster, ¿verdad? O varicela zóster. Varicela zóster son algunas variantes en algunos lugares. Todavía, digamos, no se ha acomodado un poco la ciencia en el sentido del por qué algunas personas que tienen herpes simplex, ¿verdad? Se convierte como es que lo interesante de estos virus es que entran al cuerpo y pueden quedar silentes, dormidos. Exactamente. Pueden dormir ahí y pueden permanecer años. Cuando una persona tiene un sistema inmune que por alguna situación, por el mismo estrés, podría activársele, entonces esa
salida del virus de nuevo a torrente y generar respuesta, cambia y genera diferente. En ese caso sería el zóster, la variante zóster. Entonces tiende a haber resiliencia, o sea, queda latente, pero que no llega a eliminarlo, ¿verdad? No llega a eliminarlo. Lo interesante cuerpo. es que puede quedar en las partes digamos, de axones y terminaciones nerviosas. Le gusta guardarse ahí. Entonces, cuando sale por alguna situación, genera modificaciones. El por qué algunas veces se ha creído, ¿verdad?, que tal vez un tipo de infección, ¿verdad?, fue de alguna en especial, y otra tiene un intrón, o sea, un cambio en su secuencia, ya sea el material genético, y eso hace que este ya virus salga y empiece a hacer sus fechorías, entre comillas, ¿verdad?, de una forma diferente. Entonces cambia a varicela. Ajá. Como lo hablaste de las terminaciones, es un dolor tipo quemante, ¿verdad? Ya cuando se manifiesta. La gente siente como que lo quema, pero por dentro. Sí, y es porque da una especie de neuropatía, ¿verdad? Un dolor tipo neuropático. Que el tratamiento en estos casos no es, mucha gente toma INES y estas cosas, ¿verdad? Pero el tratamiento de estos son otros tipos de neuromoduladores, ¿verdad? En este caso podríamos manejarlo con carbamazepina, gabapentina, que es para este tipo de dolor quemante, el famoso fuego, ¿verdad? Hay algo que tenemos que sí mencionar, porque se tiende a confundir mucho. Estamos hablando de entidades víricas, virus, diferentes de bacterias. Exactamente. Entonces, cuando muchas personas le dicen a uno, mira, yo tengo citomegalovirus, mira, cómprate tal antibiótico, se empiezan a automedicar. Entonces piensan que pueden eliminarlo con un antibiótico. Exactamente. Y no. Los, en este caso, antivirales tienen otro nombre, ¿verdad? Exactamente. Ciclovir, y tienen otro tipo de nomenclatura que son para ello. Entonces sí hay que diferenciar que una cosa son bacterias y otras virus. Y otras cosas son entonces, parásitos para aclarar esto, hongos. Estamos hablando, comenzamos con un parásito que es toxoplasma, pero estamos hablando de virus, no de bacterias. Exacto. Entonces ningún antibacteriano le va a hacer absolutamente nada a un problema que tenga la persona con salvo eso es muy importante, que tenga algún tipo de manifestación bacteriana también. Sí, que esté sobreinfectado, alguna lesión o algo así, ¿verdad? Pero no es un tratamiento. Como lo expresó, doctor, usted, son los antivirales. Exacto, y por eso es que lo ideal es consultar con las personas que tienen conocimiento en salud, ¿verdad? Porque muchas veces sucede que usted tiene alguna enfermedad y al vecino le mandaron unas pastillitas en el Evice, y entonces le dice, ay, vieras que yo me mandaron eso y me quedó tan bueno, y se lo da a usted y no se fija si está vencido, no le pregunta si es alérgica a ese medicamento. O sea, como esas dos cositas tan básicas, ¿verdad? Y puede provocar un problema de salud en el paciente. Doctor, nos vamos a ir a un corte y volvemos a su programa Más que Salud. Sí. Volvemos a su programa Más que Salud, aquí con el doctor Zarate ya en cierre, ¿verdad? Hacer la mención de Cafecito Don Lucas, aquí del Puerto Azul, en Arenas. Un lugar muy familiar, que cuenta con todos los servicios, habitaciones, restaurante, bar, piscina, doctor. Un lugar, la verdad que está espectacular. Los invitamos a ver aquí para que se den una vueltita por Punta Arenas, que ahora la verdad que Punta Arenas se está hablando de hacer desarrollos bien con respecto a todo esto, situaciones que se están presentando, ¿verdad? Hay algo que tal vez aquí, uno ya estamos en Punta Arenas, uno ve el lugar y lo ve tan bello, que uno sinceramente, lo comentamos, hay tantas cosas y que no calla, hay tanto que desarrollar aquí en Punta Arenas que definitivamente uno dice, que mayoría se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Como lo comentábamos en el bloque anterior, cuando desarrollamos lo que es el tema y el Field Torch, ¿verdad? En las pruebas de laboratorio, hacíamos un resumen de todas las enfermedades que afectan a la madre y que pueden afectar en el niño entre el tercer y cuarto mes, ¿verdad? de embarazo,
que nos pueden llevar a tener anomalías congénitas, trastorno del crecimiento, retraso del crecimiento, ¿verdad? O inclusive pérdidas gestacionales. Sí. La mayoría de las veces de las citas me van es cuando me empiezan a tener abortos. Empiezan hasta ese momento a pensar en todo. Que normalmente es aquí que no va a decir Si no me antifosfolipio, que ya es un problema, ¿verdad? Prácticamente en la conversión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia y cuál es el mensaje que tienen que quedar acá, doctor? Porque, como lo comentábamos desde el inicio, la captación temprana y la captación tardía. O sea, usted debe captar un equipo básico, la que se va a integrar en salud del embarazo antes de los 13 días. Antes de 13 días. Ya después de eso, es una captación tardía. Y hay que recordar que tenemos lo que es prestación de servicios de salud, que antes era con permiso de gestión, que estamos evaluando. Entonces, si tenemos una captación tardía, debemos de investigar por qué se hace esta captación tardía. Hay que recordar que el device se compone del médico, del asistente técnico, del espiritual y un asistente de redes. Ellos hacen sus reuniones semanales de device, y es aquí el punto más importante, porque es cuando tienen que investigar por qué esta muchacha está viniendo tarde a ese control de embarazo. Esto es básico. Sinceramente, eso que estábamos hablando ahora antes, necesitamos captar y necesitamos que la embarazada nos llegue a nosotros. O sea, apenas sepa realmente está embarazada, que inicie la secuencia de visitas ya para ir controlando y viendo que todo vaya en. No hay que asustarse porque nadie va a asustar a nada. Lo que necesitamos es tener en control sano. Exacto. O sea, ir avanzando conforme el embarazo va e ir viendo cómo se va a desarrollar. Eso es lo importante. Todo eso que estamos hablando, la idea es, si lo encontramos, de una vez de tener eso para que no avance y el niño no tenga ningún problema e igual amar. Hay muchos casos que se nos hacen, no llegan tarde y uno puede darse cuenta de problemas como los inicios diabéticos, problemas de hipertensión, ¿verdad? Y esto que estamos hablando ahora, que son los orgánicos. Entonces, esto de los tension básicos, porque cuando nos llega tardío, y la respuesta que uno hace es exacto, y muchas veces puede suceder que se comenta que tal vez hubo un despido por parte del sector de salud, o de que el médico no tuvo de cuidado, ¿verdad? Y no, esto es por responsabilidad de toda lo que es la sociedad, ¿verdad? O sea, nosotros, la idea de realizar estos programas es llevar la información a todos los usuarios. Eso es lo más importante y eso es lo que quiere dar, y que llegarnos con la información que se comprensible. Exactamente. Nosotros, doctor, tenemos 4 devices. Total, Playita, Estadio, Barrio El Carmen. 7 de la mañana hay clubes en Burundi, que me da agudas. Que si te comiste algo en la noche, te cayó mal, en la mañana tenés ese espacio para consumir. A las 8 de la mañana hay consultas programadas o que se habilitan para la web. ¿De acuerdo? Para hacer casos por la web. A las 9 de la mañana tenemos los cupos especiales, que son los cupos especiales. Precisamente se dejan 4 espacios por device para que las pacientes que no se están embarazadas y de repente usted en urgencias de una paciente que dice, es que yo tengo un retraso de tantos días, te hicieron una prueba de embarazo, salió positivo, entonces para que al día siguiente den ese cupo y no tengas que venir a madrugar, no tengas que esperarte un mes para que tengas la cita, sino que tengas ese espacio para que inicies el control prenatal. Entonces, yo primero para que usuarios, ¿verdad?, consulten, que sepan que tienen ese espacio que hemos tratado de hacer, aparte del hackeo, aparte del COVID, de todo lo que hemos vivido durante estos años, para que el usuario siempre tenga, ¿verdad? Y hemos tratado de abrir las agendas para que tengamos problemas con la gestión de fields, tanto en consulta externa, tanto en farmacia, tanto en laboratorio, tanto en vía. O sea, ha sido un trabajo bastante extenso en algo que hemos realizado, ¿verdad? Para que la promoción en cadena seria
no se vea afectada por todas esas condiciones que se nos han presentado y que el área de San Luis sigue trabajando en pro de el bienestar de los usuarios. El laboratorio tal que como lo mencionamos, es importante porque si nos está quedando no puede hablarse. Estaban cansados. Yo leía sí, contaste tiempo de las semanas. Entonces, eso sí, todo tipo. El laboratorio le va a abrir siempre espacio. Vamos a tratar de correr por eso, porque esa adaptación es debido a, como lo mencionamos, era de ese güey que te podían sacar de quien te ve con el material. Y todo lo que hablamos ahora de. Entonces, sí, necesitamos llamar o pues nos llaman aquí a Pejas. Nosotros vienen de redes, no está en las fechas nada, sino que está sospechado que se va a desastre. Entonces, a partir de ese momento, acercarse, que tengan cita correspondiente y que luego puedan llegar con nosotros con mal embarazo para tener el producto final que es el niño san y igual a Y esto es para IgM. Estamos hoy, por ejemplo, y cuándo voy a estar recordando. Sí, las muestras en todo ahora nosotros tenemos en el laboratorio de referencia, pues los picamos en el normalmente la respuesta es muy rápida, ¿verdad? Son 48 horas y que tal vez antes, dependiendo. Si es entre semana, entre lunes a miércoles, jueves, se obtienen, entre 8 horas. Ya cuando llegamos al viernes estamos hablando de más tiempo, porque aquí es semana, entonces ya se pasa un poco más de tiempo. Pero la respuesta que tenemos es un excedente de cálculo de gusto. Bueno, creo que ha sido un tema bastante interesante y podríamos seguir conversando porque van aumentando. Vamos a tener más cosas, pero agradecerle por muchas el ofrecimiento y acompañarnos acá. Si gusta mandar algún mensaje, ¿verdad? Como siempre, un saludo, ¿verdad? Extensivo a toda la fundación de Punta Arenas, es la provincia que tenemos en Costa Rica, la más grande. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Me gusta Punta Arenas, uno está enamorado de Punta Arenas, aquí hay mucho que hacer, hay mucho que desarrollar. Y por supuesto a mi origen, ¿verdad? Que es Heredia, Barba de Heredia, los vecinos de Barba de Heredia. Gracias a Dios por tenernos acá con salud y además ese es el ciudadano que la practicaron. Gracias a ustedes por el espacio que me a mi familia, A Radio Puerto, ¿verdad? Por supuesto. A mi familia, el Padre está en el cielo. Espero que nos sigan acompañando en su programa Más que Salud. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias.